Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y explicitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adrián Núñez, Hola, ¿cómo están? Julio Gutiérrez Hola amigos, ¿cómo están? y hoy nos acompañan además Helmut Kessel, Hola. que es presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú y al que ya hemos tenido antes en el programa, y Jorge Ventín, Hola. a quien también hemos tenido antes en el programa. Que por cierto, Jorge, tienes una deuda de muchas respuestas que dar. Así me comentan, sí. Hoy es lunes 8 de febrero de 2016. El día de hoy vamos a hablar sobre la separación entre el Estado y la Iglesia, específicamente la Iglesia Católica, ya que tenemos un país mayoritariamente católico en el Perú. Este ha sido un tema muy tocado recientemente, ¿no? Sí, En- sí, sobre todo a raíz de las promesas electorales que están haciendo algunos candidatos. Y justo el día de ayer tuvimos un programa, bueno, grabamos el programa sobre debates. ¿Se acuerdan? Víctor, Julio estuvieron ahí. Y también quisiera aprovechar para intentar algunos ejercicios de debate entre nosotros. Sé que todos acá somos o ateos o agnósticos y nadie quiere la Iglesia Católica, pero vamos a intentar exponer de manera objetiva los puntos a favor y en contra de ¿qué es? De la manutención de la Iglesia Católica o del otorgarle dinero, beneficios a la Iglesia. Claro, si quieren yo podría defender a la Iglesia Católica. ¿Sí? Porque Sí. todos sabemos que tú siempre quisiste ser cura, que en el fondo amas a la ¿Cuáles Iglesia. fueron los argumentos a favor y yo podría defenderla muy bien? Claro. Sí, vas a pretender, ¿no? Bueno, y para eso es que hemos invitado a Helmut. Helmut primero nos va a explicar un poco a qué nos referimos con la separación entre la Iglesia y el Estado y de qué manera se está beneficiando ahora la Iglesia Católica por el Estado. Bueno, un estado secular, un estado laico, que es lo mismo, laico, secular son sinónimos, es un estado en donde ninguna religión tiene privilegios sobre la otra, el estado no endosa oficialmente a ninguna religión. Las leyes del estado no están basadas únicamente en textos sagrados, en doctrinas religiosas, en dogmas de una u otra religión, ¿no? Es decir, las iglesias pueden opinar, pueden influir como cualquier miembro de la sociedad civil, pero no deben tener ningún privilegio ni sus doctrinas específicas deben imponerse a los ciudadanos mediante la ley. Eso es secularismo, laicismo. ¿Y tú dirías que el Perú actualmente es un Estado laico en la práctica? En la práctica, al 100% no. Ujú. Las transferencias de dinero que recibe la Iglesia Católica en el Perú son aproximadamente 2.5, 2.6 millones de soles anuales, ¿no? El Estado no solamente la exonera de impuestos, no solamente le da beneficios tributarios, sino que además le hace transferencias de dinero, de cash, a la Iglesia Católica, que no se las hace a las demás, porque las exoneraciones o los beneficios tributarios los tienen muchas otras iglesias. Hay un formato que uno puede llenar si es una iglesia, si es un culto, ¿no? Y ser exonerado de ciertos impuestos. Entonces, si uno cumple con los requisitos, puedes. Pero lo que no reciben las otras iglesias, los otros cultos, son estas transferencias de dinero de más de 2.5 millones de soles anuales. Ujú. Que podrán sonar como si fuera poco, pero si comparamos con esa plata con la plata que el Estado le da a otras instituciones como la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina, el Comité Olímpico, las federaciones deportivas, es tan solo una pequeña fracción de lo que le transfiere a la Iglesia. ¿Sabes más o ¿No? menos cuánto reciben esas organizaciones? La Academia Nacional de Ciencia, por ejemplo, recibe 100.000 soles. Ajá. Es menos del 10% de lo que recibe la Iglesia Católica. Por eso no recibimos ¿No? nada de dinero aquí en la Guía Escéptica. Sí. Porque- O sea, si tú sumas el dinero dado a todas las federaciones deportivas, a la Academia de Ciencias, a la Academia de Medicina, no llega a la cantidad, para todo efecto práctico, que recibe la Iglesia Católica anualmente. Entonces, en otras palabras, los impuestos, el dinero de los impuestos, ¿no? Que viene del bolsillo de no creyentes también, de evangelistas, de budistas, etcétera, nuestra plata está yendo a parar a manos de la Iglesia Católica mediante estas transferencias de dinero que vienen de los impuestos de todos, ¿no? El dinero de las personas que no creen en la Iglesia está yendo a parar a la Iglesia, ¿no? Y haciendo más ricas o ayudando a enriquecerse a instituciones afiliadas a la Iglesia también, como el sodalicio, por ejemplo, ¿no? Y también creando una competencia desleal, porque hay negocios de la Iglesia se puede decir con fines de lucro, como los cementerios, que por ser de la Iglesia tienen beneficios que no tienen
los cementerios privados, que no son de la iglesia. Antes de Entonces es pasar una eso- competencia desleal también. Bueno, cuando quieran puedo defender a la Iglesia Católica. Sí, pero espera, primero quiero explicar bien el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué, además de exonerar de impuestos a la Iglesia Católica como se exonera a cualquier ONG, por qué además de eso se le da dinero a la Iglesia Católica? Oficialmente, Ajá. legalmente, es por el concordato firmado en los últimos días del gobierno militar de Morales Bermúdez, unos días antes que Belaúnde entrara al gobierno ya habiendo ganado las elecciones, así apuradamente entre gallos y medianoche se firmó este concordato con la Santa Sede, ¿no? Que dicho sea de paso nunca fue ratificado por el Congreso, es un tratado internacional entre los países que nunca ha sido ratificado por el Congreso. Pero estas transferencias de dinero no comenzaron en realidad con el concordato. O sea, legalmente se hacen ahora por el concordato, pero son herencia de una época pasada. En la cual el Estado casi no intervenía en lo social. Entonces la Iglesia tenía que encargarse de la salud, de la educación, de mucha de la burocracia, de los registros civiles, el cuidado de los niños abandonados, de los ancianos, etcétera. Pero los montos que se dan ahora a la iglesia vienen de la época de Fujimori, ¿no? Creo. O sea, de una ley que se aprobó en... Los montos, sí, el no, Congreso pero fue- el hecho de lo que preguntó ahora es esta tradición de transferirle dinero de la iglesia, de que el Estado le dé plata a la iglesia, viene de esa época. Pero el Estado moderno tiene la responsabilidad de proveer salud mínima, una educación mínima, etcétera, que antes no la tenía. La burocracia ahora la hace el Estado. Existe ahora también todo un rubro profesional de ayuda social, de desarrollo social que antes no existía. Entonces ya no se justifica en un Estado moderno estas transferencias de dinero a la iglesia. Mi punto Que con además esta pregunta... no rinde cuentas, no pasa fiscalizaciones, no acepta auditorías, nada. Ya, mi punto con esta pregunta era como que sentar y dar por sentado que todo esto se está haciendo de manera legal. O sea, no es que el Estado esté corruptamente dándole dinero a la iglesia, ¿no? No, Es una no. cuestión completamente legal, sobre la mesa, y que debería ser conocida por todos los peruanos si es que les importara entrar y a ver el presupuesto de cada año del Estado, ¿no? Claro, no O sea, se es puede decir algo que sean completamente transferencias abierto. ilegales, Claro. no. Ajá. Ahora, si por ahí hay transferencias ilegales que no sabemos, no lo Claro, sé, pero ¿no? de eso, claro, de eso no vamos a hablar hoy día. Entonces, ya. ¿Alguien tiene algo que agregar sobre...? ¿Alguien te podría decir, por ejemplo, somos 27 millones de peruanos? Entonces, si cada uno pone 10 céntimos al año, Ajá. ya le estás pagando todos los Claro. Claro, a la iglesia, ¿no? Es insignificante en realidad lo que se le da a la Iglesia Católica viendo los presupuestos del Estado. O sea, es un presupuesto insignificante, ¿no? Y más Es que es el insignificante... hecho, no importa a la cantidad. No, El hecho. pero también, o sea, se hace mucho bien, ¿no? Porque la Iglesia Católica también tiene colegios, tiene hospitales, o sea, y los beneficiados no solamente son los católicos, sino todos los peruanos. O lo que mencionaste, orfanatos, ¿no? Históricamente la iglesia se ha hecho cargo de muchos niños huérfanos y actualmente todavía, tal vez no tanto en Lima, pero fuera de Lima, donde no llega el Estado, a muchos lugares el Estado no llega, es la iglesia la que se encarga de hacerse Ok, cargo pero de hay esas muchas personas. otras instituciones que también hacen obras de caridad, Ujú. que reciben dinero del Estado, que solicitan dinero del Estado, y que para poderlo hacer pasan por auditoría, fiscalización, rinden cuentas. Entonces, si la Iglesia Católica tiene, como las tiene, ciertas obras de caridad que creemos que vale la pena apoyar, que creemos que vale la pena que el Estado las apoye, perfecto. Que se apliquen, que pasen por todos los filtros que tienen que pasar igual que todo el mundo, que rindan cuentas, que la información sea pública además, que pasen por auditorías, que se midan los efectos, que se vea qué se hace con el dinero. Claro, que se regule. Perfecto, o sea, que se regule de la misma forma como se regula a todo el mundo. No tienen por qué tener ningún privilegio de que a ellos no se les regula, ni se les audita, ni se les fiscaliza, simplemente se les da. No, no es así. Si hay un orfanato que merece la pena que el Estado lo financie, entonces que hagan lo mismo que hace todas las otras instituciones de caridad que tienen orfanatos y pasen pues por los mismos filtros. ¿Por qué la iglesia tiene que tener un privilegio especial? La iglesia se escuda en el silencio y no acepta fiscalizaciones, ni auditorías, ni nada. Y ese es el problema, que no se sabe qué diablos hacen con ese dinero. No sé si se va al orfanato o si se va al Vaticano para pagar todos las denuncias Pero, por Helmut, abusos a pero menores. hay cosas que no se pueden auditar. O sea, hay un montón de beneficios intangibles que te da la iglesia, como por ejemplo temas éticos, valores. O sea, si no fuera por la iglesia seríamos seríamos mamíferos cavernícolas. Oye, estás Sí, bueno, en espero- el limbo de espero que todo el manera. mundo, espero que todos los oyentes hayan detectado el sarcasmo. No, sí, No, sí, pero, sí. pero digamos, o sea,
¿Cómo vas a auditar el valor, digamos, intangible, ético que nos da el hecho de que el país ha sido fundado en valores católicos y que de alguna manera la evolución del ser humano como hombre civilizado es gracias al clero? La caridad. Todo eso, ¿cómo vas a auditar? todo eso se puede medir, estudiar y analizar perfectamente. Claro, Eso de que eso no lo puedes auditar no es cierto. Eso es totalmente estudiable. O sea, Incluso se puede estudiar también todo el daño que ha hecho el hecho de que el país haya sido fundado. pero con hay una valores escala de católicos. civilización, digamos, en términos morales, a la cual nos podamos remitir para auditar el impacto. No creo que exista una escala de Bueno, civilización. hasta Jesús dijo, ¿no? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. claro. O sea, esas cosas no son económicas, pues, ¿no? En todo caso, eso ya lo valora cada uno. Claro, hay un... Pero- Yo estoy seguro que te mueres de ganas de responder a tu propia pregunta. No, mira, a ver, yo creo que en esa frase Jesús era bastante secular, ¿no? Claro. De hecho, Separó la Jesús iglesia era del Estado. secular. Separar la iglesia claro. del Estado. Claro, además de comunista fue secular. Es que parte además del secularismo es que el ciudadano no solo tiene derecho a profesar la fe que quiera, sino también tiene derecho a no profesar ninguna fe y a no dar su dinero a ninguna fe tampoco. Ya, hablando de eso, y ya que Jorge Bentín no sonó nada convincente, puedes decir como, claro, esas son cosas que dicen los ateos que van a la Iglesia Católica y que si yo fuese una persona católica y si yo viese que la Iglesia está haciendo algo de bien en mi comunidad, yo elegiría darle dinero a esta iglesia, a la Iglesia Católica, para que siga haciendo el bien que está haciendo. Y elegiría darle dinero elegiría también como que promover el hecho de que otras personas le den dinero a la Iglesia Católica. Porque hay lugares en donde existe la Iglesia Católica y no se ven muchos rastros del Estado. Entonces, bajo esa lógica, y siendo el mayor porcentaje del Perú católicos, sea porque, o sea, como que no se actualizan los registros o por lo que sea, pero seguimos teniendo un mayor porcentaje católico. Entonces, Hay bajo una ese tradición supuesto, histórica. claro, pero bajo ese supuesto, actualmente, si la mayoría es católica y la mayoría está a favor, democráticamente, deberíamos mantener el concordato. Es ¿O que no? la democracia no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno del pueblo. Bueno, el díselo pueblo, a la OMPE. no, es que elecciones no son democracia. O sea, te estás confundiendo un mecanismo democrático que son las elecciones, que sí funcionan por mayoría, con la democracia, que es otra cosa. Las elecciones son un mecanismo de la democracia para elegir dirigentes, ¿ok? Para elegir el presidente, los Ujú. congresistas, etcétera. Pero la democracia no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno del pueblo, que incluye las minorías también. Y las minorías no tienen por qué vivir bajo leyes de mayorías cuando solamente les afectan a ellos, ¿entiendes? O sea, si es que tú eres una minoría, tú buscas que el Estado te proteja, que el Estado vele por tus derechos, tú buscas tener voz y voto en un gobierno democrático, no que el Estado te lance a los leones. Si la mayoría es hostil a tus derechos, el Estado te protege, porque si no, se crea la llamada tiranía de la mayoría, que es una perversión de la democracia. ¿No? La democracia no equivale a la tiranía de la mayoría, es el gobierno del pueblo que incluye a todas las minorías también. Entonces, las minorías no tienen por qué pagar por las supersticiones de la mayoría, así de simple. Existen mecanismos bajo los cuales, ¿no? Y se hace en muchos países, se les cobra un impuesto especial dirigido a los miembros registrados de las distintas religiones, ¿no? Yo viví 2 años en Austria. Cuando llegué a Austria todavía era chico, más o menos como que estaba en el limbo y todavía creía, ¿no? Entonces, llegué a la municipalidad, me inscribí, me pidieron nombre, dirección, no sé qué, y había un campo para poner religión, ¿no? Entonces yo puse, así un poco que por inercia, católico. Al mes me llegó una cuenta de 400 euros. ¿No? Entonces yo voy y pregunto, ¿y esto qué es? Ah, lo que pasa es que tú te has inscrito como católico y por lo tanto hay un impuesto que tienes que pagar como católico. Si tú eres inscrito como luterano, pues hay otro impuesto que tienes que pagar como luterano que va a la iglesia luterana y así. Entonces fui, me desinscribí, dije, no, yo no soy católico, yo no creo, etcétera. Bueno, Eso- fue todo un Tú trámite. te has vuelto ateo por coñete. Yo pensé que era por convicción, ¿no? Bueno, La Virgen del Puño. hay muchas razones, ¿no? Pero yo dije, bueno, yo ya no creo, le digo, yo no soy practicante, yo no creo en la iglesia, yo no voy a misa, ¿no? Etcétera. Entonces, tuve que hacer todo un trámite y me quité el registro y ya no tuve que pagar. ¿Y Pero tú- si yo me hubiera registrado como católico, hubiera tenido que pagar. Entonces,
ese impuesto está proporcionado a tus ingresos. Obviamente, pues, las personas con ingresos más bajos no tendrían que pagar este impuesto, pagarían una cosa mínima, ¿no? Si es que tuvieran ingresos. ¿Y tú crees que ese modelo se podría aplicar en un país como el Perú? Yo creo que sí. Creo que eso se aplica en España, ¿no? Tienen su casilla me parece que anualmente registran la casilla de religión. Pero no le convendría a la Iglesia Católica Peruana porque el diezmo probablemente sea más alto al impuesto que le puedan poner, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es un problema que yo sí encuentro con esto? Claro, yo soy católica, pago mi impuesto a la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque yo recibo directamente los beneficios de la Iglesia Católica. Si yo soy evangélica, pago mi impuesto a la Iglesia Evangélica porque yo recibo directamente los beneficios de la Iglesia Evangélica. Pero ¿qué hay con las obras benéficas que se dan a gente que no está bajo una religión específica? Por ejemplo, los orfanatos. O sea, Pero lo que nadie se dijimos pone... hace un momento, Nadie pues. se pone... No, pero bajo este impuesto. O sea, las iglesias católicas y evangélicas que reciben un porcentaje de los creyentes, de sus creyentes, un porcentaje del dinero de sus creyentes, no van a ponerse a escanear si los niños que están ayudando son católicos, evangélicos o lo que sea. Van a ayudar a la población en general. No, pues es que la iglesia tendría dos tipos de ingresos. Uno es por el impuesto y otro es por estas obras de caridad que han pasado por estas auditorías y que el Estado las financia. O sea, O sea, bajo el concepto que dijimos hace un momento de que el Estado podría financiarlas si es que pasan por todos los mismos filtros que todo el mundo y la misma aplicación que todo el mundo, entonces tendrían, además del impuesto, el ingreso por lo que aporta el Estado para estas obras de caridad, que va dirigido a esas obras de caridad. El impuesto iría para la iglesia y la iglesia lo puede usar como quiera. claro, pero mi punto es este. ¿Mm? Tú, como ateo, te podrías estar beneficiando directamente de una organización hacia la cual no aportas. Puedes estar libre de impuestos, como está en cualquier otra ONG, organización no gubernamental, pero te podrías estar beneficiando por esta... ¿De qué forma? En general, tienes un hijo, te mueres y, qué sé yo, lo adopta la iglesia católica o lo ayudan en un convento de monjas de claustro, no sé. O sea, O una sea, situación... ok, pero una eso- situación- O se asume que la iglesia tiene un impacto positivo en la sociedad, reduciendo miseria o infelicidad. O- Tú o- indirectamente Claro, pero- beneficiarías o eso. mejorando la Pero, sociedad pero en este hijo general, también lo claro. podría adoptar un orfanato evangélico, entonces tengo que pagarle a los dos por si Claro, acaso, ese es mi punto, cual. sí. No, pues no tiene sentido. No, pero No, aparte pero- no tiene nada de malo, o sea, beneficiarse de algo que uno no aporta, ¿no? Por ejemplo, yo me beneficio del gobierno argentino porque recibo noticias o sea, o no sé, información que viene directamente del gobierno argentino. O sea, no estás... Claro, igualito de Francia también, porque ahí está la biblioteca. O sea, está diciendo donde- que no existe una deuda porque te beneficias de algo que no ha sido directamente enviado hacia ti. Porque todo el mundo tiene derecho a crear obras que sean de beneficio para el mundo, ¿no? Claro. Entonces, y después no tiene por qué reclamar que se le pague por eso. O sea, Claro. O sea, si alguien hace algo bueno y tú resultas ser beneficiado de ese algo bueno, después esa persona no puede venir a reclamarte. Ahora, lo que yo me pregunto es, o sea, ¿cómo se siente la Iglesia Católica recibiendo dinero de satanistas, ¿no? O sea, Pues perfectamente bien. ¿Cómo te sentirías tú? Yo me Bueno, sentiría muy bien si recibiera dinero de satanista. o sea, Sería depende pues si tienes feliz. escrúpulos acerca de tu fuente de ingresos. No. No, y otra cosa importante, además, si es que tú empiezas a cobrar, aunque sea 4 soles, a las personas católicas, por ser católicas, que es como se hace en todas partes del mundo civilizado, los católicos solamente en nombre van a empezar a sincerar sus propias creencias. Van a decir, o sea, ¿realmente soy católico como para pagar? ¿No? ¿Realmente soy católico o no? claro, tienes que poner una balanza, ¿no? Exacto. O sea, de ¿No? verdad vamos a Y eso va a poner la ayudar. Virgen del puño. Y mucha gente se va a retirar del registro. ¿Ok? Al retirarse del registro, o sea, si yo realmente soy católico, yo no voy a querer retirarme del registro porque entonces me voy a ir al infierno, ¿no? Entonces, el que se retira del registro es porque realmente no cree. Entonces, es una muestra muy, muy precisa de quién cree y quién no cree. Entonces, cuando toda la gente que no cree y que no quiere pagarse quite el registro, ahí van a quedar realmente la verdadera estadística. El verdadero número, el verdadero porcentaje de católicos, que no es tan alto como la iglesia nos quiere hacer creer, ¿no? Y debe ser fácil de instaurar porque, por ejemplo, si tú tienes un hijo, lo quieres bautizar, te inscribes en el registro católico y ese chico a partir de cierta edad o a partir de que tenga ingresos paga un impuesto. Ujú. Y ya. Pero yo anticipo mucha resistencia, ¿no? Te apuesto que si comienza esto y la gente empieza a salirse, la cantidad de católicos reales va a ser no sé cuánto. 60, 50. Quiero aprovechar Mucho esto. menos, quizás. ¿Alguien más tiene ¿No? algo que decir respecto a este tema específico? Porque quiero aprovechar esto para pasar al segundo punto,
que es el punto de que muchas personas, y esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? De repente no son católicos, ¿no? ¿Qué pasó? No, hay una cosita más que quisiera Ah, agregar ya. antes que cambies del tema, ¿no? Muchas personas y muchos candidatos además han sugerido la idea de que, bueno, no hay que quitarle los beneficios a la iglesia, sino que para ser justos hay que dárselos a todas las demás, ¿no? Y hay que repartir plata a todas las iglesias, todos los cultos. Yo espero, asumo de que esto sea únicamente una estrategia electoral de los candidatos y que si es que ganan realmente no sigan adelante con esto, porque o sea, sería un caos, ¿no? Imagínate, vas a tener pues a todas las innumerables sectas evangélicas yendo a pedir plata, vas a tener a los cientólogos que no necesitan la plata, a los mormones que Bueno, no la necesitan. pero vemos la parte positiva. Podemos traer a la iglesia de Flying Spaghetti Monster y financiarla ahí ese Claro. Exacto, ¿no? Toda clase de cultos esotéricos, siniestros, satanistas, de todo van a Claro. estar ahí persiguiendo al Estado para que les den plata. Entonces, ¿quién va a poner a trazar la línea y decir esto es una religión, esto no es, esto es un culto, esto no? ¿Quién No, va a pero, decidir cuál es la proporción esa de es la plata que solución. tiene que recibir cada culto? Entonces, Pero por y otro la- lado, pero por otro lado generarías una igualdad de condiciones y podrían competir. pero es que es claro, imposible. claro. Entonces al final es la estarías en solución. el mercado de las Lo religiones, sometes a la ley del ¿no? mercado y ya está. Y persistiría. ¿Cuál ganaría? Pero es que es impracticable. Imagínate que se lo das a un ministerio, Ministerio de Justicia y Culto. Ellos son los que van a decidir quién es religión y cuánto tienen que recibir en base a su proporción. Entonces, ¿sabes la cantidad de coimas Bueno, y de de hecho, algo negociados así y de todavía cochinadas que van a sucede. haber por la cantidad de dinero que hay por medio? Ya, Gente algo que así funda una sucede. religión solamente para recibir plata. Pero eso sucede, y eso sucede porque las religiones sí están exentas de impuestos, y las religiones están exentas de impuestos y no hay lineamientos claros para decirte qué es una religión que debe o no debe estar exenta de impuestos. También existen ONGs que Exacto, hacen imagínate. eso. Si ya, O sea, si ya con las condiciones actuales sucede, imagínate cómo sería si empiezan a repartir cash. Lo gracioso es que, ahora que mencionaste la cientología, es que en Estados Unidos también la cientología no era considerada una religión, no estaba libre de impuestos hasta no sé qué año, creo que los 70s o los 80s, uno de esos. Y tanto hacían lobby, tanto metían pelea que ya, dijeron ya, sacaron como que sacaron que fuese una religión, estuvo libre de impuestos y se disparó. ¿Por qué? Porque la cientología explota activamente a sus, ¿qué son? ¿Feligreses? A sus feligreses y los hace trabajar por nada. Porque como es una religión, no se toma en cuenta como si fuese trabajo. Es como obra social, qué sé yo, lo que tú haces caritativamente para tu religión. Y yo sé, bueno, lo vi en este documental, ¿cómo se llama ese documental de la cientología? Going Clear. Es un documental de HBO. Y decía que, por ejemplo, hacía que las personas trabajen y les pagan algo así como 3 centavos de dólar por el día. Por trabajar en construcción, por trabajar en cualquier oficio que podrías desempeñarte. Y como eso no todo eso estaba libre de impuestos, ellos no eran trabajadores en planilla, estaban simplemente haciendo obra social y pasaban. Espérate, Eso es lo que se llama incentivo perverso. Pero bueno, por otro lado, queda Josh Carlin, pues, ¿no? O sea, si eres lo suficientemente estúpido para trabajar por 3 centavos de dólar al día, Te ande lo y ve. mereces. Pero Aurora, Ande y ve. no seas darwinista social, pues, por favor. ¿Qué? No, yo creo que es un incentivo a la espiritualidad, ¿no? Es un llamado para que la humanidad busque la espiritualidad en cualquiera de sus formas. Yo creo que sería la solución tanto para la sociedad secular, podríamos ser más espirituales y convertirlo en una religión, como para el programa. O sea, podríamos tener una espiritualidad escéptica, una religión escéptica, ¿no? Y no sé, tenemos algunos íconos, algunos Claro. rituales y recibimos dinero Tenemos del Estado. Me parece genial. Claro, y tenemos Es estampitas la solución con para nuestra cara, todos. cada Y uno como el tiene Estado no estampita. quiebra, teóricamente Sí. el Estado no quiebra, entonces ya. Pero ¿cómo compites si en los colegios ahora empiezas a indoctrinar a los chicos a ser contra las otras religiones también? Yo creo Entonces, que eso los genera... chicos salen a la hora de decidir a cuál religión se quieren afiliar, ya han sido mentalizados para solamente querer la católica. No, se les enseña ciencia, ¿no? Se les enseña ciencia, lógica, filosofía, y que ellos descarten las religiones absurdas y que se queden con las racionales, ¿no? Como la ¿Qué nuestra. religión es racional? La nuestra. Esto no es una religión. La única, Oye, la verdadera. La gente va a pensar que estás hablando en serio. Oye. El auroralbolismo, el escepticarbolismo. Sí. Ay. Pero claro, es que en teoría podríamos, o sea, si se diera el beneficio a todas las religiones y a todas las sectas, podríamos crear una y sacar dinero.
Bueno, sí. Cosa O sea, que ya se cualquiera hace. podría inventar una, sí, porque la sociedad secular o el humanismo secular no es una religión. Ahora, pero Todavía. sería interesante ver qué pasaría si todos están en igualdad de condiciones. De repente sale una especie de ente certificador o acreditador de religiones y para tú ser acreditado tienes que mostrar tus flujos de caja y Pero otra vez, la pues, gente pero decidirá. regresamos a lo No, mismo. Ese no. ente va a ser del Estado y Sí. se va a prestar a coimas y a negociados y Va a ser como, olvídate lo que va a como hacer. la certificación orgánica. O sea, o yo sea, te, va a yo te ser- coimeo, Sí, en yo te serio. coimeo a ti para Ese que, es- ¿no? Tú, supervisor, yo te coimeo para que tú me reconozcas como religión y el Estado me transfiera miles de soles y después te doy un porcentaje así por lo bajo. Mira, yo creo que al ritmo al que va creciendo organizaciones como Anonymous, por ejemplo, el accountability va a ser cada vez más alto y es probable que alguien que es corrupto sea, digamos, No, eso es wishful thinking. outed. Bueno, ahora sí voy a cambiar de tema. El segundo tema que era importante para mí era ver si de verdad la religión podría ser positiva en la realidad y para muchas personas. Y quiero unirlo con lo que Helmut dijo hace unos minutos de que si tuviese que pagar un impuesto, probablemente muchos católicos dejarían de ser católicos porque no quisieran pagar. Y eso demostraría que en realidad no eran católicos, Exacto. que estaban pretendiendo ser católicos. Así es. Pero aquí yo quiero tomar ese argumento y verlo desde el otro lado. ¿Qué pasaría si eso, en vez de ayudar a que estas personas que han estado cegadas por la creencia católica y a ser libres y ser libre pensadores y que se sientan más felices con su vida, qué pasaría si este choque con su propia realidad, esta descreencia, en realidad los suma en la miseria? ¿Qué pasa si hay de verdad personas que necesitan creer que son católicos, creer que creen en un Dios o creer que creen en algo sobrenatural o espiritual? Porque lo contrario, o sea, es lo que guía sus vidas. O sea, ¿qué pasa si de verdad es lo mejor para ellos? Bueno, yo creo que acá el más capacitado para comenzar es el psicólogo, pues, ¿no? No sé si repartirnos por Porque eso es porción. algo bien psicológico, lo que has dicho. Sí, o sea, una creencia puede ser falsa y sin embargo útil y funcional, ¿no? O sea, eso no se contrapone, ¿no? Y yo creo que si uno vive un ambiente religioso y es el único ateo, pues es probable que sufra, ¿no? Y tal vez si nunca hubiera descubierto el ateísmo, no hubiera sufrido tanto, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que el abandonar a veces una creencia o adoptar otra, porque claro, el ateo también tiene creencias, ¿no? Puede creer en la ciencia o puede creer en cualquier otra cosa, ¿no? Pero o sea, por eso es importante reemplazar la creencia que uno tenga por una mejor, ¿no? Y estar dispuesto siempre a revisarla. Entonces, al final se trata de un proceso, ese es el ser escéptico, creo, ¿no? Que es algo que nunca termina y es un proceso y uno está en última instancia siempre dispuesto a revisar su última creencia, ¿no? Para adoptar una mejor, ¿no? Si lo viera, ¿no? Yo tengo un comentario. No sé si están familiarizados con la posición de Nassim Nicholas Taleb. Tu papi, tal vez. Sí, la verdad que me parece que tiene argumentos bien interesantes. Él plantea dos cosas. Plantea que a lo largo del tiempo, por prueba y error, sobrevive lo bueno y se va quedando lo malo, más o menos. Y también plantea que la gente religiosa tendría, en teoría, más, él lo llama skin on the game. O sea, que al tú pagar un precio alto supuestamente por una mala acción, dejarías de hacerlo. Entonces, él arguye, de buena manera, que las religiones modernas habrían tenido un impacto más positivo de lo que pensamos en la sociedad por eso, porque de repente ahora son un poco anacrónicas comparado con antes, pero en su momento han tenido un rol para moldear la sociedad de una manera que haga que sea más fácil, que sean viables en el largo plazo. Sí, por ejemplo, ahora yo quiero que todos chequen su privilegio y que piensen que el código moral de muchas personas que están aisladas de la ciudad y que viven en zonas rurales, donde lo único que, probablemente el único libro, eso lo dije ayer, el único libro que tengan en su casa probablemente es una Biblia, ¿no? Su código moral viene de ahí, su código moral viene de la religión. No digo que esté bien, estoy diciendo que es la realidad, que eso es lo que hay, es lo que es. Bueno, discrepo con eso. Ajá. Y O sea, creo ¿crees que todos los absolutamente humanistas nadie- seculares discrepamos con eso también. Si bien pueden haber habido muchos curas iluminados y muy éticos que han sido quienes les han enseñado muchas cosas a esta gente,
el código moral no viene de la religión. Si tú coges los códigos morales de distintas religiones, vas a ver que la mayoría se parecen. Son muy parecidos, si no idénticos. La gran mayoría. ¿No? Y en la mayoría de cosas. Lo que te demuestra eso es que y a la misma vez estas religiones son mutuamente exclusivas. Es decir, si una es cierta, la otra no puede ser cierta, ¿no? Y se detestan y se matan entre ellos. Pero lo que te muestra esto es que ese código moral no viene de las religiones. Viene de la naturaleza humana. Viene de la mente humana, viene de la razón humana, que las ha incorporado a las distintas religiones según la cultura donde estés. La religión viene de la moral, no al revés. La religión es un intento del ser humano de codificar la moral, combinado con la ignorancia que tenía el ser humano en su infancia sobre los fenómenos naturales, ¿no? Claro, pero así como ahorita tenemos leyes reales, porque vivimos en un estado de derecho, no podrías decir que el ser humano dejado a su libre albedrío genéticamente llegaría a tener estas leyes o llegaría a desarrollarlas. Nosotros Porque- creemos exactamente en eso. Porque entonces no surgirían religiones que las que religiones- rompen estos códigos morales o no surgirían tribus en las que tienen unos códigos morales diferentes a los que tenemos en la sociedad Pero la gran occidental. mayoría son muy parecidos, pues las diferencias son mínimas, en realidad. Yo creo que, o sea, lo de Helmut aplica muy bien en las partes más básicas, ¿no? O sea, al menos yo con mis hijos biológicos, yo concuerdo con Helmut porque a nivel muy básico, el ser humano es un animal social y tiene codificadas ciertas tendencias de conducta que hacen que sea viable la supervivencia de la especie en el largo plazo. O sea, no es coincidencia que no sea común que las madres no se quieren comer a sus hijos, ¿no? Claro, pero esas son cosas muy básicas. Yo me por refiero eso, a a eso voy. linchar al pata que Así se robó es. tu ganado. Pero cuando es un poco más, cuando te pones un poco más sofisticado, digamos, ves cosas, por ejemplo, como ser kosher, ¿no? Que en teoría en algún momento de la historia le ha dado a un tipo de ventaja de supervivencia a las poblaciones porque incorporaron costumbres que por prueba y error en ese contexto se demostraron que eran más convenientes. Ya, les voy O ISIS, por les ejemplo, voy a ¿no? traer de nuevo aquí, regresan a Perú, salgan de Lima, vayan a la sierra y vean a la población que tiene el cura del pueblo, ¿sí? Que les como que incentiva a los hombres que se emborrachan cada fin de semana a que no le peguen a sus hijas, ¿no? Incentiva a los hermanos mayores que se porten bien, que no anden por ahí violando a chicas, ¿no? O sea, es un rol que te da un código moral que no me van a decir a mí que dejados a su libre albedrío van a dejar de violar y van a dejar de golpear a sus esposas y sus hijas. Yo no creo Porque que haya sucede. ningún efecto la palabra del cura sobre un Pero no impulso el cura así. solito, es la comunidad como iglesia. Pero es que Pero defiende esos por qué códigos éticos que está diciendo el cura no vienen de una revelación divina ni vienen No de digo un que lo texto vengan, sagrado. no digo A ver, nada, pero digo que no, aquí y ahora vienen de se da de la ética todo lo que que el quieras. ser humano ha viene- desarrollado a lo viene- largo de los ya, siglos. todo lo que quieras, pero en la realidad se da que muchas veces las comunidades religiosas llegan a donde no llegan los programas estatales, donde no llegan las ONGs, donde Claro, no llega a la lo que guía tú te refieres ética, es que a veces la iglesia, donde no llega la sociedad secular. por eso, lo que tú dices es que a veces la iglesia es portadora Sí, es y portadora. comunicadora Claro. de estos valores. Sí. Y por eso en ningún momento la sociedad secular, ni verbal ni escrito, ha dicho jamás que queremos que desaparezca la iglesia, que queremos eliminar a la iglesia. No, que pero queremos, nunca. ya estamos en pero, otra quiero conversación. hacer Estamos una en la distinción, conversación. Es que la que, iglesia- digamos que Jorge y Helmut están dándole vueltas al asunto de dónde viene la moral, cuál es el origen de la moral, si es que los códigos de ética o los códigos morales están en los primates. Yo digo los códigos no como códigos humanos, ¿no? O sea, hay un sentimiento moral, ¿no? De ayudar al prójimo, ¿no? Hay un sentimiento moral, ¿no? Pero ya la codificación, la organización racional de un lenguaje ya varía o puede haber variaciones de una religión a otra, ¿no? Entonces, la religión yo creo que puede ser una buena manera, o por lo menos antes de que aparezca la filosofía, fue una buena manera de codificar, digamos, estas reglas morales y de reflexionar sobre ellas, ¿no? Y de crear ritos para reforzar ciertas conductas deseadas y de reprimir otras no deseadas, ¿no? Entonces, ese patrón ha sido mejor o peor, ha sido abusado y reabusado en las religiones y fue en parte reemplazado por la filosofía con Tales de Mileto hace 2600 años,
la filosofía aparece como un mejor sistema de explicación, creo yo, que la religión. Y yo creo que un tratado filosófico o sea, cualquier tratado filosófico moderno o inclusive los clásicos como la Ética de Aristóteles tiene mucho más de moral que la Biblia inclusive, ¿no? Sobre eso se construye la ciencia. La ciencia yo creo que es una mejor explicación de lo que era la filosofía anteriormente, y por eso me van a matar muchos filósofos y muchos religiosos tal vez, ¿no? Pero yo creo que sí vamos aprendiendo y vamos refinando nuestros códigos, ¿no? Entonces, ¿en qué punto aparecen los códigos morales? Yo creo que ya con el lenguaje, ¿no? Y esos códigos son reflejo de un sentimiento moral que sí viene desde los primates, ¿no? Claro, mi punto iba en realidad sobre lo que dije, ¿no? Que de repente muchas personas están, entre comillas, mejor autoengañados, creyendo en que son católicos, creyendo en los dogmas de la iglesia o creyendo en un Dios. Y cuando digo autoengañados es porque al momento de que les diga que pongan su dinero donde están sus creencias, no lo van a poner. En el momento en que tienen que pagar realmente por eso, no lo van a hacer. Y eso, como dijiste, nos puede demostrar que en realidad no lo creen, ¿no? Pero de repente no es lo mejor para ellos. Ya, ahora, pero digamos, habría que ver también cuál es el costo que paga la gente, por, digamos, tener este confort emocional por un lado que te puede dar la iglesia, o por no tener conductas que supuestamente se evitan, que eso habría que sustentarlo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto no tener el cura del pueblo de verdad reduciría el índice de violaciones? No lo sé. Si el cura es suave, te puede inclusive subir las violaciones, Ay, por ¿no? favor. Mira, la iglesia tiene un rol para muchas personas, hay muchas personas que la necesitan y tiene pues su espacio en la sociedad, eso nadie lo discute. Pero regresando al primer tema, o sea, aquellos que no creemos en las doctrinas de la iglesia o en sus dogmas, o que no pertenecemos a ella, no tenemos por qué financiarla. Así de simple, o sea, todo se reduce a eso. Si la mayoría es católica, entonces la iglesia va a seguir gozando de ingresos si es que la mayoría se les cobra un impuesto para financiar a la iglesia. Y sobre el tema de que la presencia de la iglesia reduce los índices de crimen, bueno, quisiera terminar diciendo nomás de que los países menos creyentes, los países más ateos, los países con menos presencia y menos influencia de las religiones en general, son los países con menos índices de crimen, con menos índices de corrupción, con los niveles de vida más altos. Y justamente los países con los índices de vida más bajos y con más crimen y con más corrupción son por lo general los más religiosos. Yo no digo que una cosa cause necesariamente la otra, pero es una relación directa, con contadas excepciones. Yo creo que al final, o sea, a pesar de que podemos ponernos en el plan de abogar por el otro lado y hablar un poco en broma y todo, yo de verdad no veo ni un argumento de peso que sustente que todas las personas que no tenían afiliación con la religión católica, que puedan tener una afiliación contraria. O sea, un satanista se supone que es justamente lo contrario. O sea, aboga que se haga lo contrario, lo que quiere hacer la religión católica. Yo no veo cómo se podría sustentar que en este siglo la gente que no es parte de una organización la financie con su trabajo, ¿no? Y sobre todo ahora que sería tan fácil, como decías tú, que se pida que la gente que se afilie voluntariamente como católica en el bautizo o con la primera comunión o en el matrimonio, que se inscriba. O sea, sería en realidad un mecanismo fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué un evangélico o un budista tendría que dar un centavo de su sueldo a la iglesia católica? Claro. No tiene sentido. Bueno, aparte de los beneficios que podría dar un cura a su población, como dices tú, rural, que es hablando, o sea, impartiendo un poco de superstición, ¿no? Un poco de miedo a los niños, sobre todo miedo al infierno, para que lleguen atormentados, que eso me parece un súper beneficio, porque que el niño haya atormentado toda su vida es un beneficio gigantesco, ¿no? Pero creo que aparte de eso, sí podrías considerar que hay o sea, que la iglesia cumple un papel cuando hay situaciones, por ejemplo, de inundaciones, lluvias. Entonces, hay un canal por el que se puede enviar donaciones, ropa, lo que sea, que ya está ahí, ¿no? Entonces, digamos que es un punto a favor o sea, de la gente que
No, yo no diría para que todo el mundo aporte a la iglesia sin estar afiliado, pero sí justamente para lo contrario, para que la iglesia pueda promocionarse y hacer que el que quiera aporte. O sea, Claro. decir que estoy haciendo un bien a la sociedad. Hacer Pero campañas incluso, abiertas. esos organismos de la iglesia que ya están ahí, a los cuales les donas, deben ser fiscalizados y deben pasar por las auditorías que tienen que pasar. Acuérdate toda la plata que recibía la Madre Teresa y a dónde se iba. Es cuestión de medir la eficiencia, ¿no? Cutre. ¿Qué tan eficiente es y por qué seguir con ese rumbo en lugar de tomar otras entidades que pueden brindar ayuda, ¿no? Como estábamos hablando, UNICEF, MAUS, etcétera, ¿no? Ahora, yo quiero Y extender... si no se puede saber lo que se hace con la plata, no se puede medir la eficiencia. Claro, de repente este yo problema. prefiero donar esa plata que se va a la iglesia a Médicos Sin Fronteras. ¿no? Claro, Yo prefiero médico- donar a médicos en vez de donar a la iglesia. Claro, porque de- ayudan- debería estar yo en libertad de hacerlo y no que el Estado me quite mis impuestos y se los dé a la iglesia. Porque ayudan sin adoctrinamiento religioso. O sea, ayudan porque sí, ¿no? No, porque Exacto, son- eso es y- otro. y Eso es lo porque- que- y porque Pero pueden es ser otro. Ese auditorías... es un argumento deontológico, ¿no? Sí, es un argumento de Porque da igual, en utilitariamente, si es que fueran igual de eficientes que Médicos Sin Fronteras, o si fueran más eficientes que Médicos Sin Fronteras, Es que no lo pueden ser porque designan parte de los recursos y del Claro. tiempo a Al impartir proselitismo. religión. Claro, no pues ahí está el solamente punto. a No, pero- curar o a educar, digamos. No focalizan, sí. Entonces, yo sí creo que ninguna religión, mira, ya por si alguien se creyó el chiste, pero yo no creo que deban recibir dinero, ninguna religión. Yo creo que las religiones son suficientemente lucrativas y cualquier persona con 2 dedos de frente puede vivir sin la mamadera del Estado. Miren a los evangelistas que cobran el diezmo, ¿no? Cobran el diezmo, ¿no? Si de verdad los seguidores, si los fieles están felices, van a donar y van a donar todo. Bueno, yo solo quiero que recuerden esos mismos argumentos, porque esos argumentos que se aplican a la Iglesia Católica como organización que debe ser auditoriada y debe seguir como que observación de cerca, se debe aplicar para absolutamente cualquier otra organización, ¿no? Por más que parezca o te haga sentir bien que exista, puede ser que si funciona mal, pues debe ser eliminada. Ya, yo diría, yo sí reforzaría que la idea de la sociedad no es eliminar la iglesia, sino simplemente eliminar la coerción, o sea, que sea forzoso el contribuir hacia la iglesia. Exacto. Porque hay personas que quieren ser miembros de la iglesia y le encuentran cosas positivas y nosotros no somos nadie para decirles qué cosa hacer con su vida ni a quién donar. Exacto. El tema es la obligatoriedad de la donación de todos. Claro. Claro, Nosotros Jorge, creemos pero en tú el- sabes en el- que eso se aplica a absolutamente todas las partidas a donde se van nuestros impuestos. Bueno, pero en el caso y tendremos particular... que auditoriar absolutamente todas las... Pero en el caso particular de la religión católica, o sea, en todo caso debe ser todos o ninguna, ¿no? O sea, ¿por qué solamente una? Ese sería un caso típico Bueno, de... No, Ya bueno, son las yo he 10. argumentado de que todos tampoco, ¿no? Ya O son- sea, ya, tiene que ser pero- ninguna, es No, la, no, de acuerdo, la- pero la igual- única forma. Ya, ¿no? bueno, Pero- ya son las 10, pero- así que ya cerremos. Ya, Así es, saca tú no, puedes seleccionar. no olvidemos nomás de que otra de las razones por las que la Iglesia mantiene esta coerción y mantiene esta relación con el Estado es porque la Iglesia Católica, por tradición, siempre ha querido estar cerca del poder político, muy cerca, sin importar quién lo ejerza, ¿no? Recordemos la relación extremadamente cercana de la Iglesia Católica con Franco, con Mussolini, con el régimen Ustase de Croacia. No, pero yo descarto eso como una dominem, ¿eh? No, eso es irrelevante para mí. O sea, para el argumento, porque es como decir, y acuérdense lo bien que ha hecho la Iglesia Católica, yo creo que es de aquí para adelante. No, Y- pero eso no quita el argumento de Ah, que claro, la lo iglesia, ha hecho. de que la iglesia parte de las razones por las que lo hace es porque quiere estar cerca del poder político. Y es un hecho histórico de que no le importa quién esté en el poder político. Ah, ya, claro. Pero yo Mientras- creo que mientras estén con eso no ellos. se debe tomar en cuenta al considerar si es que Bueno, es un la dato- obra es un de la dato iglesia, más, de ¿no? la iglesia es o no es beneficiosa para la sociedad. No, pero es una de las razones que se pueden analizar de por qué la iglesia actúa como actúa, ¿no? Bueno, Con el Estado. bueno, yo sí concluí la edición 53 de la I Escéptica. ¡Chao! Chao, nos vemos. Chao. Chao, chao.